Amigos, bienvenidos una vez más al servicio familiar de la Iglesia Adoración. Seguimos hablando del propósito de las pruebas. Les decimos que las pruebas vienen a nuestra vida para fortalecer nuestra fe en Dios. Y también las pruebas nos sirven para ayudar a otros. A iniciar la enseñanza basado en este texto. El texto de 2 de Corintios, Pablo escribiéndole a los Corintios, una segunda carta, en el capítulo 1, le dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Nótese que se va a repetir mucho la palabra consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Está en rojo para resaltarlo. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por quién somos consolados nosotros? Por Dios. Entonces nos está diciendo que así como nosotros somos consolados por Dios, también nosotros debemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, muchas veces, cuando viene la prueba, quizás no tenga ningún otro propósito, creo que lo decía Reni, el propósito que es para capacitarme mejor, para ayudar a otros en su sufrimiento. Y ese es el propósito 3. Ya en la clase pasada habíamos visto el propósito 1, el propósito 2, y este es el propósito 3. Las pruebas vienen para capacitarnos, ayudar a otros en su sufrimiento. Yo pienso con respecto a esto, quiero irme a lo que dice el capítulo 22 de Lucas, cuando Jesús aquí nos está mostrando una actitud que va a corroborar eso que dijo Pablo, ¿no? Ahí le está diciendo, ya el Señor, ya Jesús se estaba disponiendo para ser crucificado, ya estaba en esas etapas previas, ¿verdad? Y se le acerca Pedro y él le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está diciendo: Pedro, Satanás te va a sacudir, Satanás te va a tomar, y yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Ya? Pero cuando tú vuelvas, cuando tú salgas de esto, él dice: fortalezcas o confirmes a tus hermanos. Ahí está ese propósito maravilloso. Y bueno, yo pienso que este es el modo en que los cristianos hemos de vivir, ¿no? La totalidad del Nuevo Testamento está dirigida o enfocada en ese fin. Es decir, lo que habla el Nuevo Testamento no solo es doctrina sobre cómo ir al cielo. Sí, se habla de eso, pero también es enseñanza sobre cómo afrontar la vida. Es enseñanza sobre cómo sobrellevar las presiones, sobre cómo llevar la aflicción, la tribulación, sobre cómo llevar el estrés, sobre cómo encarar las dificultades y los peligros de la vida. Entonces, en eso, el Nuevo Testamento es un manual. Y el 50% del Nuevo Testamento fue escrito precisamente por Pablo. En las cartas de Pablo hay demasiadas recomendaciones para cuando estemos viviendo en pruebas y en tribulación. Y también ustedes recuerdan que en cada una de sus cartas, cuando él inicia, él dice: gracias y paz a vosotros, ¿verdad? Gracias y paz a vosotros. Él nos está transmitiendo permanentemente esa dádiva o esa provisión del Señor. La provisión del Señor, digamos que es una constante en Él, diciéndonos gracia y paz a vosotros, o sea, paz a vuestros corazones. ¿Cómo vivir en paz? Es lo que nos dice
Pablo en sus escritos. Ahora quiero que leamos también este texto, que es la continuación de lo que él está escribiendo a los Corintios en esta segunda carta. Y aquí hay mucha más información y quiero que nos fijemos en estas palabritas que están allí marcadas con rojo. Dice, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, fíjense en esas dos palabras, aflicción y consolación. Y las dos, fíjense que siempre van juntas, consolación y salvación. Entonces, aquí cuando se está hablando de aflicción, es lo que hoy probablemente llamemos nosotros estrés, le llamemos presión, ¿verdad? Y es lo que muchos de nosotros pasamos, o quizás estemos sintiendo ahora mismo, hoy en día, cuando estamos en una situación, por ejemplo, de salud, una situación muy difícil, ¿verdad? Esa situación o esa aflicción hace que se nos forme un nudo aquí, ¿verdad? En el estómago, ahí permanente. Eso nos hace sentir ansiosos. El estar viviendo una aflicción, una prueba, nos hace sentir ansiosos, nos hace sentir preocupados por todo lo que ha de venir, ¿verdad? Incertidumbre. Esas situaciones o esas aflicciones es lo que hace o lo que da lugar a que los días sean interminables, los días se hacen largos, interminables, ¿verdad? Y las noches también se vuelven interminables, nos da insomnio, no podemos dormir. Esas aflicciones nos corroen, ¿ya? Deambulan permanentemente en nuestra mente y lo peor de todo es que amenazan nuestro bienestar, ¿verdad? Porque en la medida en que andemos con preocupaciones, eso va afectando nuestra salud. Las aflicciones son esas situaciones que niegan a irse, que están ahí permanentes y como decías tú, vuelven y están ahí y cuando termina una llega la otra, ¿verdad? Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Alguien dijo ahorita, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto, verdad? Entonces, son, además de querer quedarse, nos quitan la paz, ¿verdad? Nos quitan la tranquilidad. Las situaciones son esas que nos deprimen, ¿ya? Aunque no querramos, nos deprimen, las que nos hacen ver el horizonte o el futuro un poco oscuro, ¿verdad? Y que permanentemente en nuestra mente estamos presagiando el desastre, lo peor está por venir. Entonces, eso es lo que hace la presión, eso es lo que hace el estrés. Y todos vivimos con ellos, o sea, no podemos negar que todos vivimos con ellos. Pero Pablo, con este texto, nos quiere decir que todas estas cosas que yo le mencioné ahorita sobre la presión, sobre el estrés, no era tampoco indiferente para las personas, los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Ellos también vivían bajo presión. Miren el texto que estuvimos trabajando ahora de todo lo que vivió Pablo, ¿verdad? Todas las afrentas que él vivió, tú estuviste hablando ahorita sobre cómo sentirse cuando uno está preso, cuando esté preso, eso debe ser terrible. Los azotes que le dieron, lo apedreaban, toda una cantidad de cosas. Pablo experimentó todo eso. Estuvo viviendo mucho tiempo o permanentemente desde que conoció el cristianismo, estuvo viviendo bajo presión, bajo estrés, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de esas presiones y de esas aflicciones, él conoció o experimentó el consuelo de Dios. Entonces, la consolación es más
que una simple palabra alentadora. La palabra consolación aquí en este contexto quiere decir fortalecimiento. Fortalecimiento. Lo que Pablo experimentó fue el fortalecimiento de Dios. Cuando el Señor le dio un espíritu nuevo, cuando le dio un espíritu lleno de paz y de descanso, y con ese espíritu le permitió afrontar la presión, el estrés con los que vivía en ese momento, con los que mantenía él en ese momento. De pueblo en pueblo, donde fuera, allí estaba permanentemente la presión. Y esto es de lo que trata todo el cristianismo. La palabra fortalecimiento en griego es una palabra que se aplica también para el Espíritu Santo. Ahorita Jimmy dijo que, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo se le llama el Consolador, ¿verdad? Pero en realidad lo que quiere decir Espíritu Santo es fortalecedor, el que nos fortalece. Y esta es, digamos, la provisión de Dios para la aflicción, el Espíritu Santo, el fortalecedor, el que nos fortalece. Muchas personas afuera, o sea, en el mundo, sienten pavor permanentemente al enfrentarse en su vida diaria porque se sienten presionados, se sienten ansiosos, se sienten encadenados. Y es el común de lo que uno encuentra afuera, ¿verdad? Mucha gente quejándose, mucha gente sufriendo, mucha gente en su día a día en aflicciones, ¿verdad? Pero me llama la atención o me asombra también que muchos cristianos sienten el mismo pavor. Y aún así, nunca, yo podría decir, encontramos muchos cristianos que están viviendo situaciones como esa y la viven en pavor, ¿verdad? Eso quiere decir que nunca han hecho uso de esa provisión maravillosa de Dios, ¿verdad? Para la presión y para la aflicción. ¿Cuál es esa provisión de Dios? El Espíritu Santo. Esa es la herramienta que nosotros tenemos para las aflicciones. Y Pablo la utilizaba cabalmente. Entonces, la consolación de Dios de la que habla Pablo aquí no está dirigida a nosotros como cristianos solamente para que la usemos meramente para problemas, para afrontar problemas religiosos, problemas cristianos. No. La consolación de Dios está destinada para ser usada en cualquier clase de situación, sea estrés, cualquier clase de problema. Ahí también está el Espíritu de Dios ayudándonos a nosotros. La consolación de Dios, la fortaleza de Dios está disponible en cualquier circunstancia en que estemos, sea de estrés, aflicción, presión, lo que sea. Y yo digo que hay muchos cristianos que no hacen uso de ella, y la razón que digo es porque, o la prueba es que hacen lo mismo que todas las personas que están allá afuera, ¿verdad? Hacen lo mismo que todos los que no son cristianos en absoluto. Y hacen lo mismo ¿cómo? Tratan de escapar de las presiones, oran, pero oran es para que el Señor los saque rápido de esa presión, ¿verdad? Para que sus problemas desaparezcan rapidito. Su oración o su comunicación con el Señor está enfocada en eso. Sácame de esto rápido, Señor. Hace un tiempo escuchaba a un predicador y él decía, siempre se puede saber lo mal enseñado que en realidad están los cristianos cuando se oyen sus oraciones. Usted escucha una oración de un cristiano y cuando empieza, Señor, quítame esto, Señor, dame esto, entonces ya ahí sabe que está más allá que acá. Entonces, cuando nos comunicamos con Dios y lo que hacemos es tratar de escapar, como sea, o poner la esperanza en tratar de escapar de algún modo de la situación, ¿verdad? Y
O también nos manifestamos con reacciones como andar preocupados, como tener un espíritu murmurador, un espíritu quejoso, un espíritu de ira, un espíritu de miedo, de temor. Eso manifiesta que no es un cristiano que está en acción como debe ser, ¿verdad? Escuchemos lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza este versículo con esto, el número 1. Bendito sea el Padre y Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pablo cuando está diciendo esto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabando, ¿verdad? Reconociendo. Él está alabando a Dios por la circunstancia que él está viviendo, ¿verdad? Está alabando a Dios incluso aunque tenga aflicciones, aunque esté pasando por esas pruebas. Y él llama a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ¿verdad? Él ve allí la mano de Dios enviando todas estas cosas, enviando consolación a su vida, ¿verdad? Entonces, notamos que él allí no ora para que le sean quitadas, ¿verdad? Las pruebas. Él no está orando allí para poder escapar de las pruebas. Él está adorando, él está orando. Él ve la prueba, según el texto, él está viendo la prueba como una oportunidad para que la fortaleza de Dios esté en él. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Y eso nos da una idea de la razón por qué los cristianos pasan por sufrimiento. Hace un tiempo estaba hablando con un amigo acerca de las pruebas por las cuales pasamos nosotros los cristianos, y él me decía, bueno, sé que se supone que tenemos que sufrir como cristianos, ¿verdad? Pero me preguntaba, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto ese sufrimiento? Yo pienso que este pasaje nos da las razones para contestar a esa pregunta de él, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? Y duele porque esa es la manera en que nosotros vamos a descubrir lo que Dios puede hacer. Aquí ahorita en una de las intervenciones, muy sabiamente se hablaba de esto, ¿no? Lo decían, Dios está obrando en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, Dios está obrando. Intentar huir de los problemas, ¿verdad? Como lo hace todo el mundo, nosotros somos diferentes al mundo, ¿verdad? Entonces la idea es afrontar la situación y hacer lo que hace Pablo, lo que nos recomienda Pablo, ¿verdad? Ver los problemas como oportunidades de entender y experimentar de nuevo el fortalecimiento en Dios, la fortaleza de Dios. Mire cómo lo describe Pablo aquí en el versículo 5. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí está la respuesta, es fantástico. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice la palabra que el mismo Pablo lo dijo, que Él no nos pone carga mayor a la que nosotros podamos resistir. Entonces, ese debe ser el estilo de vida de todo cristiano. Eso es lo que todo cristiano debería ser capaz de experimentar. Yo he escuchado personas que dicen, cuando están pasando por pruebas y conocen de otras personas que han estado pasando por pruebas y dicen, no, sí, yo sé, eso que cuando hablamos de esto, sí, yo sé, yo eso lo sé, yo lo he leído, yo sé lo que dice el Señor, pero yo he intentado muchas veces salir, he intentado muchas veces aplicar eso, pero eso no funciona conmigo, así, eso no funciona conmigo. De pronto funcionará contigo, de pronto funcionará con otro, con todos los demás, pero no funciona en mi caso, dice. Yo recuerdo a un líder que ya un ministro que ya iba a ser nombrado pastor, a ser empoderado como pastor. Eso sucedió en otra iglesia donde hace tiempo nosotros asistíamos. Y allí había una secretaria, habían ministerios y había una secretaria ahí cerca de él. Y esa señora
permanecía alegre en todo momento, contenta, alabando. Es más o menos como la versión de Filadelfia aquí en la iglesia. Ustedes han visto a Filadelfia, ¿verdad? Que Filadelfia anda por todos lados caminando, alegre, contenta, enreda a todo el mundo, embarca a todo el mundo en las cosas y arma. Bueno, es algo así. Y esa señora era así, alegre, no importaba lo que ella estuviese viviendo, lo que ella estuviese pasando, ¿verdad? Y una vez este ministro le dice, se le acercó y le dice, oye, ojalá yo tuviera esa fe que tú tienes, ese optimismo. Entonces ella le dijo, o sea, le dice, bueno, yo estoy segura que lo tendría si tú estuvieses leyendo la Biblia correctamente. Ya. Y entonces él le dijo, ¿qué? ¿Cómo es que dice el pastor? ¿Cómo? Él le dice, si yo la leo todos los días, la leo en griego, la leo en inglés, no sé si hasta en arameo, pero la leía todos los días. Entonces ella le dice, pues a mí me parece que no la lees bien, porque el apóstol Pablo dice, gloriaos en la tribulación, ¿verdad? Y ella le sigue diciendo, y gloriarse no es andar refunfuñando, ¿ya? Dícese de la palabra refunfuñar, del verbo refunfuñar. Eso es un término aquí nuestro. Entonces, de verdad, así nos pasa. A mí siempre que me acuerdo de eso, de esa anécdota, me da mucha risa. Pero así nos pasa cuando tenemos tribulación, ¿verdad? Cuando tenemos aflicción. ¿Qué hacemos? Por lo regular, pasamos refunfuñando, pasamos gruñendo, ¿verdad? No hacemos más que andar quejándonos todo el tiempo, diciendo, ya. Pero lo que dijo ella es cierto, y repitió lo que decía el apóstol Pablo, gloriaos en las tribulaciones, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que repito nuevamente, que lo recibamos como retos, como oportunidades y como ocasión de descubrir la fortaleza que el Señor nos da. O sea, nos llegó una prueba. ¡Ey, qué bien! Nos llegó de parte de Dios, porque ¿quién más la va a mandar? Él, ¿verdad? Un Dios que se va a ocupar de ello. Él únicamente necesitamos que descansemos en Él, ¿verdad? Que confiemos en Él. Un Dios que a esa prueba le va a poner un límite, o sea, no es que nos va a acabar, a destruir, a masacrar, no. Él nos va a llevar hasta un límite y un límite que no podamos, hasta que podamos soportar. Entonces, lo que decía Jimmy, él ha enviado, el Señor ha mandado las pruebas de una manera, yo diría de una manera deliberada, una manera a propósito, ¿ya? ¿Con el propósito de qué? De que usted pueda descubrir esa fuerza interior que puede guardar en su corazón esa fuerza que lo puede llenar de paz sin importar qué grande sea la aflicción, ¿verdad? Qué grande sea el problema. Así que yo considero que esa es la primera razón por la que el Señor nos manda la aflicción, el sufrimiento, la prueba. Hay una segunda razón que anoté acá, una razón para el sufrimiento, y la encontramos en el versículo 4, aquí está el 5, vamos al 4. Consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿verdad? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo pienso que cuanto más se crece como cristiano, más se va convirtiendo esto en realidad. O sea, en la medida en que nosotros pasemos por dificultades, por pruebas y nos vamos fortaleciendo en el Señor, se va haciendo realidad esto, de que nosotros podamos consolar también a los que estén en cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que el Señor pone a nosotros no están destinados solo para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro entorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a estar observando, ellos van a estar viendo cómo nosotros gestionamos, cómo nosotros actuamos ante esa presión, ante esa dificultad, ¿verdad? Por las que estemos pasando. Entonces,
los cristianos que ya estamos más avanzaditos, no en edad, sino en tiempo, de pronto con el Señor, olvidamos fácilmente que los jóvenes en el Señor nos están observando permanentemente, para ver cómo estamos actuando nosotros, ¿verdad? Entonces, para ver cómo nos desahogamos, para ver si estamos quejándonos, si vamos a estar murmurando en las circunstancias. Entonces, cuando el Señor nos manda a prueba, a menudo es para que las personas que están allí al lado de nosotros nos miren y ellos aprendan de nosotros y sepan cómo ser sostenidos, cómo ser cuidados en esos procesos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, y no solamente a la iglesia de Corinto, sino a nosotros también, que cuando yo sufro, que cuando yo estoy en aflicción, es para la consolación también de otros. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo tema, que va a ser el síndrome del rechazo.